Hola a todos, en este video analizaré los giros epistemológicos en la filosofía del lenguaje de acuerdo al texto del giro lingüístico, giro hermenéutico y giro semiótico. Veremos cómo los enfoques, dependiendo de los distintos autores, nos ofrecen distintas maneras de entender y conocer la realidad a través del lenguaje, de la interpretación y de los signos. Después, a continuación, daré a conocer las ideas principales del texto. Después analizaré la dimensión epistemológica. Después relacionaré el texto con mi centro de práctica, el cual es un centro de adulto mayor en Puente Alto. Y por último dejaré unas preguntas como crítica y para el análisis. Vamos a comenzar con las ideas principales de nuestro texto. Saussure y Wittgenstein son como las figuras fundamentales en el aspecto del giro lingüístico. Saussure habla sobre el lenguaje como un sistema de diferencias y relaciones sin significados preestablecidos. Habla sobre que el significado de una palabra depende de su relación con otras palabras. Wittgenstein habla sobre los juegos del lenguaje. Con esto se refiere a que el significado de una palabra se determina por su uso en contextos específicos, que este significado es de carácter dinámico y contextual, que el sentido de una palabra se comprende observando cómo se utiliza en diferentes prácticas sociales y por último dice que el lenguaje se desarrolla dentro de formas de vida, por lo cual refleja las actividades de una comunidad. En cuanto al giro hermenéutico de Nietzsche y Heidegger, por una parte Nietzsche dice que todo es interpretación, dice que el lenguaje impone su modo de ser al pensamiento y que el lenguaje expresa y está influenciado por los afectos y emociones humanas. Por lo tanto, no es neutral ni tampoco es objetivo. En cuanto a Heidegger, él dice que el lenguaje es la casa del ser y que en esta se revela la comprensión del mundo. Para él, el ser humano se relaciona con el mundo a través del lenguaje y la interpretación se basa en la experiencia cotidiana del ser en el mundo, donde el lenguaje aquí juega un rol fundamental en la revelación del ser. Y por último, en el giro semiótico tenemos a Peirce, el cual dice que el pensamiento es en signos, y él desarrolló una teoría donde los signos no solo representan objetos, sino que también incluye la interpretación de estos signos. En cuanto a la estructura de su teoría, el representamen se refiere a la forma del signo, el objeto es lo que el signo se refiere y el interpretante es la interpretación del signo. También nos habla de que la interpretación es ilimitada, puesto que un signo puede llevar a otro, y así sucesivamente, lo que lo convierte en un proceso dinámico y continuo. Ahora continuaremos con el análisis de la dimensión epistemológica. En relación a la pregunta epistemológica, la cual es ¿cómo conoce la realidad? ¿Cómo se conoce la realidad? Según Saussure, conocemos la realidad a través del estudio de estructuras lingüísticas que organizan nuestra comprensión del mundo. En este mismo giro lingüístico está Wittgenstein, el cual dice que comprendemos el mundo mediante el uso del lenguaje en contextos específicos. Por otro lado, en el giro hermenéutico está Nietzsche, que dice que conocer es interpretar la realidad desde nuestra propia posición. Y según Heidegger, conocer es un proceso de desvelar los significados ocultos en nuestra cotidianidad. Por último, en el giro semiótico de Peirce, conocer implica entender la cadena de significados y cómo cada signo se interpreta en relación con otros signos. Ahora vamos a relacionar el texto con la intervención con adultos mayores desde el trabajo social. Bueno, yo estoy haciendo la práctica en un centro diurno de adulto mayor en la comuna de Puente Alto y desde esta postura me voy a centrar. En el trabajo social, por ejemplo, desde el giro hermenéutico, podemos analizar cómo cada adulto mayor tiene una interpretación única de su vida y sus experiencias personales. Aquí es donde nosotros como trabajadores sociales debemos comprender sus narrativas individuales para proporcionar el apoyo más adecuado, más efectivo y más personalizado posible. Eh, por otro lado, en cuanto al giro semiótico,
Este nos invita a considerar los signos o los símbolos de cada uno de los adultos mayores, como por ejemplo sus objetos personales, sus rituales, etcétera. Y todo esto juega un rol fundamental en su identidad. Entonces nosotros como trabajadores sociales debemos reconocer y valorar estos signos para aportar en el bienestar de las personas mayores. Esto también lo posiciona desde las entrevistas y visitas domiciliarias que hacemos en el centro diurno, y en el plan de intervención individual desde el centro, porque en el centro diurno cada adulto mayor tiene su propio plan de acuerdo a sus propias necesidades y a cada uno se le hace una entrevista personalizada. Entonces, en ese sentido es que se deben considerar estos giros que nombré anteriormente. ¿No? En cuanto a las críticas y las preguntas, pensé en dos. Una es cómo influye el uso del lenguaje en la percepción y en las intervenciones con adultos mayores, desde las políticas públicas o sociales. Esto porque igual el lenguaje construye realidades. Y en segundo lugar, ¿es posible alcanzar una comprensión objetiva de la realidad de los adultos mayores o estamos siempre limitados a interpretaciones subjetivas? Ya que a pesar de que empaticemos o intentemos estar lo más cerca de ellos, igual nosotros no somos adultos mayores, entonces nunca quizá vamos a entender al 100% lo que ellos viven o sienten. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.